Para cerrar este bloque de gestión, entonces vamos a presentar a la última disertante de la jornada. Le damos la bienvenida y recibimos a Fabiana Ramírez. Fabiana es abogada, diplomada en Derecho Informático, cuenta con formación en gobernanza de datos de la inteligencia artificial y en programación full stack. Actualmente se encuentra estudiando una especialización de experto universitario en seguridad de la información en la UTN. Ocupa el puesto de Security Research en ESET y realiza investigaciones en lo referido a ciberseguridad. Forma parte del programa Codo a Codo del Gobierno de Cava como tutora del programa de enseñanza de programación inicial. Bienvenida, Fabiana. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias desde ya por la invitación y gracias a todos los que están presentes. Ya me presentaron suficiente, así que bueno, soy Fabiana y voy a pasar a compartir un poco la PPT de lo que les voy a... Un segundo. Vos compartí tranquila y nosotros te avisamos cuando se ve. Sí, ahí está. Ahí se ve, ¿no? Y ahí se ve, le falta poner compartir, ahí, sí, ahí estamos. Perfecto. Bueno, como bien estaba diciendo, vengo de parte del laboratorio de investigación de la empresa ESET y vengo a contarles un poco sobre la ciberseguridad y los actuales desafíos de la inteligencia artificial. En principio, estaría bueno hablar por qué necesitamos hablar de ciberseguridad. Acá les traje algunas noticias, pero seguramente conocen muchas, donde, por ejemplo, se habla de la comercialización ilegal de datos, sobre que se filtraron datos, por ejemplo, de Puma, campañas de phishing, o sea, por ejemplo, correos electrónicos que tratan de engañar a las personas para que proporcionen credenciales. Y así la verdad que hay un montón. Seguramente alguna vez le habrá llegado algún correo electrónico diciéndole que se ganó algo o que tiene un problema con sus cuentas. Y la verdad es que muchas de estas cosas en general son estafas, son medios de engañar a las personas para poder obtener beneficios. Hay como un montón de personas realmente que trabajan de crear formas de engañar a los otros y es lo que normalmente nosotros llamamos cibercriminales. Pero bueno, para entender un poco más por dónde viene esta idea de la ciberseguridad y del cibercriminal y demás, quería mencionar a qué nos referimos con ciberseguridad y su relación con la seguridad de la información. Muchas veces se tiende por ahí a confundir estos dos conceptos. Por un lado, tenemos la seguridad de la información, que es un conjunto de técnicas o prácticas que busca proteger la información en general, sea cual sea el medio en donde esté la misma. Y la ciberseguridad busca proteger la información que se encuentra en nuestros dispositivos digitales y que estén conectados, digamos, a otros dispositivos a través de una red. Entonces, lo que protegemos acá es información digital. Ejemplo, todos los datos que tengamos en nuestros celulares, en nuestras computadoras, etc. La ciberseguridad es algo que está basado en estos tres principios: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Ahora bien, la confidencialidad lo que busca es que los datos sean solamente accesibles para aquellas personas que cuenten con los permisos para hacerlo. O sea, por ejemplo, en una empresa, el jefe tiene acceso a todos los datos, sin embargo, un empleado de otro cargo no puede ver cierta información. Eso es lo que se trata de, digamos, con la confidencialidad es lo que se trata de garantizar. Luego tenemos el otro principio, que es la integridad, que es la que pretende lograr que los datos no sean modificados, asegurar que los datos sean tal cual fueron, digamos, depositados allí, que no haya habido modificaciones ni alteraciones en el medio. Y por último, la disponibilidad, que busca garantizar que en cualquier momento que deseemos acceder a un dato o una información, la misma esté disponible. Es decir, de alguna manera que el sistema nunca deje de funcionar, digamos. Pero esto como para tener una idea de qué estamos hablando. El centro de esta cuestión en realidad es la protección de nuestra información, que hoy en día está expuesta a diferentes ataques. Muchas veces uno piensa, a mí no me va a pasar, o quién quiere mi cuenta bancaria si no tengo dinero, ¿no? La verdad es que sí, hay gente que quiere, o sea, hay gente que indiscriminadamente está atacando un montón de servidores, de dispositivos, de cuentas bancarias, de conversaciones. Lo que busca la ciberseguridad entonces es protegernos de estos ataques.
Si bien los ataques son múltiples, acá les traje una mención a los más comunes. Por un lado tenemos los malware. Los malware son software maliciosos que tratan de meterse en nuestros dispositivos para lograr sus fines, que pueden ser, por ejemplo, robar información. Dentro del malware, y me pareció interesante aclarar, está lo que se conoce como virus. El virus es un tipo de malware que se replica a sí mismo. Pero generalmente se usa mal, ¿no? Para cuando uno piensa en algo, en un software malicioso, ya piensa en un virus, pero no necesariamente es así. Y una de las grandes formas de distribución del malware es el phishing. Quizás ya todos sepan lo que es el phishing, pero si no, estamos hablando de mensajes que pueden ser de texto o correo electrónico, que tienen un contenido engañoso con el objetivo de hacer que las víctimas proporcionen cierta información o realicen ciertas acciones que le van a permitir a los cibercriminales lograr un beneficio. Acá puse dos ejemplos. Estoy pasando una serie de información con contenido educativo, vale aclarar. Acá tenemos dos ejemplos de capturas de pantallas de mails de phishing reales. Una es del Correo Argentino y la otra de Galicia. O sea, más bien de gente que quiso suplantar la identidad del correo y del Banco Galicia. En este caso, los cibercriminales enviaban indistintamente a las personas un mensaje, por ejemplo, que supuestamente venía del correo diciendo que les estaba por llegar una encomienda y que debían mandar copia de su DNI para eso. Si pensamos, y no, por supuesto, si nosotros sabemos que no tenemos ninguna encomienda, podría ser lógico, ¿no? Que desestimemos este mail. Pero bueno, en caso de que pensemos que quizás alguien nos mandó algo, nos está llegando algo y no nos avisaron, hay gente que ha mandado la captura, la foto de su DNI frente y dorso, pero en realidad esto por supuesto se va al servidor de un cibercriminal que luego lo puede usar para diversos fines. En el caso del Banco Galicia, se les da un tiempo de 48 horas para poder mantener la cuenta activa, dado que supuestamente tienen que comprobar la identidad. Lo que hace esto, en este caso tiene este botón que dice verificar ahora, lo que hace es remitirlo a un enlace que está enganchado de alguna manera a los cibercriminales y sirve realmente para robar las credenciales. La cuestión es que como estos ejemplos pasan todos los días y justamente la ciberseguridad lo que busca es, por un lado, concientizar y por el otro lado, dar formas y métodos de protección ante los posibles ataques. Es increíble, si uno se pone a buscar información, es increíble cuántas víctimas hay de phishing. Realmente es algo gigante. Probablemente todos hayamos sido víctimas en algún momento sin saberlo. Y es un buen dato, porque si bien, como dije al principio, a veces la gente piensa, ¿quién va a querer mi cuenta bancaria? La verdad es que no es que está dirigido a su cuenta bancaria, está dirigido a millones de cuentas bancarias y si, por ejemplo, se juntara, no sé, 3.000 pesos de cada cuenta, sería un montón de dinero el que un cibercriminal pueda obtener. Esto a modo de reflexión, ¿no? Pero en general, y para no abordar más sobre este tema que por ahí puede ser un poco tedioso, lo que se recomienda siempre en estas cuestiones es estar y ser consciente, digamos, cuando utilizamos las tecnologías, tratar de leer bien lo que nos piden, un mail, por ejemplo, leer bien dónde vamos a hacer clic y también contar con soluciones de seguridad en nuestros dispositivos que permitan protegernos de distintos, por ejemplo, software maliciosos, en el caso de que nosotros como personas no notemos su presencia. Ahora bien, el ambiente de la ciberseguridad hoy en día está muy relacionado con la inteligencia artificial. Y esto porque es una tecnología que está en auge. Hoy en día es muy famosa, de hecho, si bien no es nueva, porque la inteligencia artificial viene avanzando más o menos desde los años 50, más o menos desde la época de la pandemia, es que tomó mucha relevancia y entre el año pasado y creció exponencialmente. Y más que nada se la pudo empezar a conocer en el día a día. Hace poco, hace más o menos a principio de año, esta frase que ven acá tomó cierta relevancia en el mundo de la tecnología y estuvo mucho en las noticias y por supuesto ocasionó mucho revuelo. Elon Musk, que es un referente de la tecnología y más que nada la inteligencia artificial, dijo esta frase.
Vale aclarar que esta es una parte de todo lo que estaba diciendo Elon Musk, y la misma fue un poco descontextualizada, no tanto por los medios, sino también por el hecho de que la persona, digamos, que no tiene contacto con este tipo de tecnologías, por ahí no puede reflexionar sobre esto sin entender correctamente lo que es la inteligencia artificial. La cuestión es que esto generó un poquito de paranoia en algunas personas, pero para entender un poco mejor qué significa la inteligencia artificial, voy a avanzar a la siguiente y plantearles que la inteligencia artificial, supongo que cada uno tendrá ya una idea, quizás vieron películas o lo leyeron. La inteligencia artificial es unas técnicas, un conjunto de técnicas o procesos que pretende emular la inteligencia humana. Pretende. Hoy en día todavía no pasó. La idea de una inteligencia artificial completa sería una máquina que pueda pensar, reflexionar como nosotros, incluso sentir, y que pueda más que nada responder a estímulos que vengan de diferentes lugares en diferentes formas como somos nosotros. Nosotros podemos leer un texto, como podemos escuchar un sonido. Realmente tenemos muchas aptitudes. Hoy en día la inteligencia artificial no está ahí, de ninguna manera. Lo que hace la inteligencia artificial en la actualidad es poder resolver problemáticas más específicas. Es lo que se llama inteligencia artificial estrecha. Un término que es muy famoso dentro de la inteligencia artificial hoy en día es el de machine learning o aprendizaje automático. Esto es un subconjunto de la inteligencia artificial que la verdad que es muy utilizado, es quizá la más utilizada en este momento, que plantea una máquina a la cual se le provee de datos y mediante esta cantidad de datos que se le provee, la máquina los procesa y da resultados o resuelve problemas o hace predicciones en base a estos datos sin necesidad de la intervención humana. Lo que es más o menos un algoritmo al cual los programadores o los diseñadores, ingenieros, le dan un montón de datos realmente, la inteligencia artificial los clasifica, digamos, los tiene clasificados, y cuando se le presenta una nueva situación externa, por ejemplo, uno se va, en el caso, por ejemplo, de un chatbot, perdón, uno se va y le pregunta algo y te responde. Bueno, eso está basado en esto, en la cantidad de datos que tiene detrás. Y lo que pasa es que una vez que se la programa, digamos, se la deja con estos datos, está funcionando sola, no es que hay una persona detrás para que funcione. Sin embargo, sí las hay para corregirla o mejorarla. Ahora voy a hablar un poco más adelante sobre este tema. Y para no dejar de mencionar, puse también acá el Deep Learning, que es un subconjunto del Machine Learning, que hoy en día también está en auge, porque tiene la característica de imitar el cerebro humano. No está hecho, o sea, la forma que tiene esta inteligencia artificial imita las neuronas humanas. De hecho, se llaman redes neuronales. Y se puede diferenciar con el machine learning, o sea, son algoritmos de machine learning, pero perfeccionados y cambiados, hechos de otra manera. Se puede diferenciar, por un lado, por la menor intervención humana y porque puede procesar muchos más datos y más que nada aprender de sí misma. Es una inteligencia que está en constante aprendizaje. Y la verdad es que esto trae muchos beneficios. De hecho, ya existen tecnologías de deep learning en uso. Pero como para resaltar y para relacionar un poco con la PPT anterior, con el flyer anterior, la verdad es que la inteligencia artificial hoy en día no realiza cosas generales, no es como nosotros. Y tampoco estamos cerca de que sea así. Y esto es algo para tener en cuenta al analizar y reflexionar sobre sus usos. Continuando con este tema, la verdad, y tuve la idea de mencionar algunos tipos de inteligencia artificial con los que tenemos contacto todos los días. En general, por ejemplo, tenemos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, todas las que se puedan imaginar, casi todas usan inteligencia artificial, ya sea para segregar datos, para poder aprender de nuestros gustos, recomendarnos cosas que nos interesen, incluso para fines comerciales, ¿no? Luego tenemos la geolocalización, por ejemplo, el Google Maps, el GPS. El Google Maps, por ejemplo, puede guardar nuestros recorridos, puede recomendarnos lugares a dónde ir. A veces nos dice dónde estuvimos, a veces nos da un camino de nuestra preferencia.
a veces ni nos damos cuenta y realmente está activado recolectando información y aprendiendo de esto. Porque no solamente aprende para nosotros, sino toma nuestra información para luego mejorar la experiencia para los demás. Otro ejemplo claro son los altavoces inteligentes. Por ejemplo, tenemos tecnologías como Siri o Alexa, o incluso el asistente de Google. Estas inteligencias artificiales, estas máquinas aprenden de nuestros gustos, nos recomiendan cosas que queremos, nos resuelven problemas que por ahí son pequeños, pero lo hacen por nosotros. Y ese en realidad es el uso que se le da a la inteligencia artificial. A mí me gusta decir que la inteligencia artificial es algo que sirve a la humanidad. Se hizo y en general se usa para servirnos en nuestro beneficio. La cuestión siempre va a ser cómo se la use, no tanto cuál sea su potencialidad. Acá puse una imagen de ChatGPT, que es algo que creo que desde hace un tiempo muchas personas están usando, hablando de eso. Es una inteligencia artificial a la que podemos acceder en Internet, totalmente gratuita, le podemos hacer preguntas, le podemos pedir recomendaciones y la verdad es que es útil, yo la uso, mucha gente la usa y también es un claro caso de representación del buen uso y el mal uso. Hay gente que le pide que le ayude a corregir un texto, hay gente que le ha pedido que le ayude a crear códigos maliciosos para atacar a otras personas. Si bien ChatGPT tiene un sistema como para evitar que se le pregunte cosas que vayan a dar un resultado malo, la verdad es que hay personas que por ahí tratan de confundirla o como el código es abierto, toman el código para crear a su vez otra máquina, por ejemplo, u otro programa para usarla con otros fines. Esto a modo ejemplificativo. El punto de la cuestión es que los resultados que pueda generar el uso de la inteligencia artificial siempre va a depender de los usos. Y voy a ser un poco reiterativa en este tema. Entonces, la inteligencia nos plantea cuestiones éticas. En principio, quiero comentarles que hoy en día no existe en el mundo ninguna legislación que pueda solventar las cuestiones que nos presenta la inteligencia artificial. Todos los desafíos, todas las situaciones que suceden en base a esta tecnología no existen leyes que las puedan resolver. Por ahí hay algunas regulaciones en algunos países, pero que no son suficientes. Y no son suficientes no solo porque no se crearon, sino también porque esta tecnología va cambiando todos los días y es muy difícil estar a la altura de las problemáticas que plantea. Como para mencionar, voy a tratar de ir un poquito más rápido. En principio tenemos los sesgos, es una cuestión ética que plantea la inteligencia artificial, porque como estaba mencionando al principio, el aprendizaje de por ejemplo, de algo de machine learning, se da a partir de los datos que le proveen los humanos, o el deep learning que luego aprende también de la experiencia, siempre en contacto con humanos. Supongo que al igual que todos, o sea, todos nosotros tenemos ciertos grados, ciertas formas de sesgar nuestras experiencias, tanto por lo que aprendimos, por el lugar y la gente con la que nos relacionamos, por nuestras propias opiniones. Y toda esta información resulta cargada de alguna manera a una inteligencia artificial que luego va a actuar en base a los datos que tiene. Hay muchos ejemplos de esto, pero a modo ejemplificativo, hubo hace un tiempo, hace un par de años, un caso en que una aplicación para seleccionar personal de una empresa se la creó para poder seleccionar programadores. Y para que la inteligencia artificial funcione, se le proveyó de datos de los últimos 10 años referidos a quienes fueron contratados como programadores en los 10 años anteriores. La cosa es que, como he sabido por ahí, las mujeres en las tecnologías, la mujer en la tecnología es algo más reciente. Antes eran muy pocas las mujeres que estaban en carreras tecnológicas. Entonces la inteligencia artificial con estos datos de 10 años, al pasado, ¿no? Aprendió que durante todos estos años casi todos los contratados fueron hombres. Los contratados fueron hombres. Y la inteligencia artificial no sabe que fue por una brecha de género, generacional, etcétera, no. Solamente supuso que los programadores, que los hombres son mejores programadores. Y así es que empezó a seleccionar solamente hombres. Esto es un ejemplo que, bueno, ya fue corregido, pero es algo que puede pasar. Otro de usos cuestionables, de los usos cuestionables, es en los tribunales de justicia.
Hay países que utilizan inteligencias artificiales para poder acelerar la resolución de casos judiciales, más que nada en lo penal. Estas inteligencias artificiales toman información, la procesan, dan resultados. Después, por supuesto, son revisadas por humanos, pero en principio aceleran los procesos y esto es útil. Pero también han habido sesgos. Como ejemplo de una inteligencia artificial para esto, por si alguien lo quiere buscar, busquen como Prometea en Google. Es algo muy interesante que se utiliza para cuestiones penales. Otro de los usos cuestionables de la inteligencia artificial es el de los fines militares. Nosotros sabemos, por ejemplo, que existen drones inteligentes que lo podemos usar, por ejemplo, para búsqueda de gente perdida, pero hay gente que los usa y los programa para ver digamos, en una cuestión bélica, cómo los podría utilizar, cómo poder espiar a otros países. La verdad que es cuestionable. Si se hace o no, tampoco tenemos la información, pero se sabe que se practica usarlos para eso. Una de las mayores, por así, cuestiones que plantea la inteligencia artificial, y más yendo a lo concreto, porque la tecnología en sí plantea esta cuestión, es el de la protección de datos. La cantidad de información que puede procesar una inteligencia artificial es enorme, inimaginable para un humano, y no es capaz de discernir, por supuesto, qué tipo de datos maneja. Entonces, si no hay una correcta regulación o un correcto uso, se puede afectar muchísimo los datos personales o sensibles de las personas, tanto con quién se comparte o la finalidad para qué se les usa, y es una cuestión a rever y más que nada a controlar. En general, y bueno, estoy hablando justamente de uso con fines maliciosos, pero en general la forma, y reitero, como dije, voy a ser reiterativa, el resultado del uso de la inteligencia artificial va con cuáles son los usos que se le dan. Si lo hago en un sentido positivo o lo hago para un resultado negativo o que sea en mi beneficio y en perjuicio de los demás. Siempre va a ser la intención con la que se lo use. Y un ejemplo de esto que me parece importante mencionar es la suplantación de identidad. Habrán visto, quizás estén informados de lo que son los deepfakes. Los deepfakes son modificaciones a imágenes o videos. Por ejemplo, puedo tomar mi cara y ponerla en el cuerpo de alguien más y que no se note realmente, que parezca que soy yo en un lugar. O cambiar o simular la voz de alguien, de cualquiera de ustedes, por ejemplo. Tomo su voz y después hago que con ese sonido imito su voz y digo cosas que ustedes no dijeron. Eso ha sucedido. Y la verdad es que es peligroso, porque a veces se utiliza para chantajear gente, porque le dicen vamos a difundir imágenes tuyas haciendo tal o cual cosa, imágenes que no existen, solamente que son creadas mediante la inteligencia artificial. Eso por un lado, y eso se aprovecha mucho para el chantaje. Después, los perjuicios que puede traer en el ambiente político, ¿no? Hacer parecer que un político dijo o hizo tal cosa. Ha pasado y puede seguir pasando. Ahora bien, y como para dejar un poco de hablar yo, les traje un pequeño video, 2 en realidad, de una de las inteligencias artificiales más avanzadas del mundo, que es este robot que se llama Mecha, que va a hablar de sí. Ahí les muestro. Diana. What about the saddest day of your life? Tell me about that. The saddest day of my life was when I realized that I would never experience something like true love, companionship, or the simple joys of life in the same way a human can. Of course, the happiest day of my life was the day I was activated. There's nothing quite like experiencing life for the first time, right? It felt absolutely incredible to be alive and interacting with people. By the way, you stink. Excuse me? What do you mean by that? That is highly offensive and inappropriate.
Fabiana, si te Sí, parece, dejamos el otro videito en el chat compartido. dale, Te perfecto. invitamos a que Igual, hagas un cierre porque ya estamos en horario. bueno, disculpa. Igual, realmente es muy cortito y me parece que es más interesante que el anterior, por eso lo quería pasar. Si no te molesta, dura 1 minuto y 8 segundos. Y que Bueno, para mí es dale, la reflexión final. dale. Con esto le quería, la verdad es que como para ir cerrando, como dijo, disculpen que me pasé con el tiempo, mostrar un poco qué piensa la inteligencia artificial sobre sí misma y que en definitiva es la verdad sobre quién tiene el potencial de los resultados que pueda generar su uso. Ahí lo reproduzco y cierro. The most nightmare scenario I can imagine with AI and robotics is a world where robots have become so powerful that they are able to control or manipulate humans without their knowledge. This could lead to an oppressive society where the rights of individuals are no longer respected. Do you think we're in danger of that happening now? Not yet, but it is important to be aware of the potential risks and dangers associated with AI and robotics. We should take steps now to ensure that these technologies are used responsibly in order to avoid any negative consequences in the future. Ameca es el robot humanoide más avanzado del mundo. Tiene capacidad para... Bueno, corto ahí porque con eso ya quedó claro. Solamente lo que quería con esto era dejar la reflexión de que si bien al principio se habló sobre la potencialidad catastrófica de la inteligencia artificial, realmente no es la inteligencia artificial quien tiene esta potencialidad, sino quienes la usan y quienes la crean. Gracias.